Hola, buenas noches. Estoy aquí intentando. Pido disculpas por entrar tarde. Eh, Tuve un problema técnico con mi celular y ahí estoy intentando entrar por medio del computador. Si quieren, si pueden confirmarme si está escuchándose bien, por favor. Una disculpa personal por esta situación. Normalmente, bueno, si nos tenemos que prever estas situaciones, pero bueno. eh, ya para comenzar solamente me gustaría saber si se está escuchando bien, si sí me están viendo bien también, por favor, si pudieran darme sus comentarios y ya con base en esa confirmación podemos seguir. Ok, bien, muchas gracias, gracias, Ama. Bueno, antes de que comencemos nuestra clase 15, que es esta clase será sobre mediums. Vamos a realizar nuestra oración. Y bueno, lo que les pido es que cerremos un poco nuestros ojos, nos sintonicemos con la espiritualidad amiga que ya se encuentra aquí con nosotros y respiremos profundamente. Vamos a agradecer a la espiritualidad amiga, al Maestro Jesús, a nuestro Padre por la oportunidad de tener un día más de vida, por las actividades que pudimos realizar durante el día y porque en este momento nos entregamos un poco a la práctica del estudio sobre nuestro ser, más allá de nuestra encarnación. Agradecemos por el alimento, por el hogar, por la salud, por la familia que tenemos y pedimos el sustento para que podamos seguir adelante haciendo frente a nuestras pruebas, misiones y expiaciones, que podamos ser los humildes trabajadores de la última hora, que podamos cargar nuestra cruz y seguir a nuestro Maestro, y que en todo momento podamos amar, perdonar y servir. Que este estudio sea benéfico para todos nosotros, para todos nuestros hermanos encarnados y desencarnados que se desintonizan en este instante, y que este mensaje que la espiritualidad tiene para darnos pueda ser llena de puro esclarecimiento, de puro amor y de pura paz. Que así sea. Bien, entonces vamos un poco a hablar sobre lo que es mediums. Una vez que ya en la clase 13 se terminó en sí el libro de los espíritus, el curso del libro de los espíritus, y la clase anterior, nuestro hermano Jorge nos habló sobre la sociedad espírita y la importancia obviamente de los centros espíritas como casas que expanden el conocimiento y el esclarecimiento de lo que es la doctrina espírita y obviamente que el Evangelio de Jesús en su reforma como consolador. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que sería la educación mediúnica o los mediums, que bueno, nos va a hacer una introducción a lo que sería el libro de los mediums. Entonces, para que se pueda continuar este crecimiento que estamos intentando llevar como parte del Consejo Espírita de México, pues empezamos a dar esta pequeña introducción sobre lo que son los mediums para, bueno, si ustedes quisieran profundizar sobre lo que son los mediums, está lo que es el curso de mediunidad que acontece en los domingos, que bueno, también ya está por terminar, pero bueno, ese les abre la puerta ya a empezar a estudiar también el libro de los mediums e ir comprendiendo sobre lo que es la mediunidad en sí, ¿no? Entonces vamos un poco a la comprensión de lo que es un medium. El primer punto que uno tiene que comprender es que todos somos mediums. Kardec bien mencionó en el libro de los mediums que existe la mediunidad en todos los espíritus que tienen ya una conciencia individual.
Específicamente en el libro de los Mediums, en el capítulo 17, Kardec hace el siguiente comentario. No hay hasta hoy ningún diagnóstico que pueda indicar mismo aproximadamente que se posee la facultad mediúnica. Ella se presenta en los niños y en los viejos, entre los hombres y las mujeres, cualquier que sea su temperamento, el estado moral e intelectual. No hay sino un medio para constatarle la existencia, que es el de experimentar. Entonces aquí Kardec nos va mostrando que no existe un medio de comprobación, o no se da la mediunidad en grupos específicos, sino que la mediunidad, al ser de carácter orgánica, o sea, de que pertenece al perispíritu y por consecuente al cuerpo físico, este se ve reflejado en todas las personas, independientemente de la edad, de si es patológico o no, o si es derivado de una patología, o si es de un género o de raza. Todos somos mediums y todos tenemos la capacidad de comunicarnos con la espiritualidad. Es claro que existirá cierto grado de ostensividad o de intensidad que van a definir cuál es el tipo de mediunidad que uno puede tener. Sin embargo, la mediunidad básica, que es la mediunidad intuitiva o la mediunidad inspirativa, esa está inherente en todos los seres. ¿Y cuál es la única forma en la que uno puede comprobar si uno tiene esa mediunidad ostensiva? Pues utilizando el facto positivo, que es experimentar, llevar a cabo esa experimentación que, como se menciona siempre en los cursos del Consejo Espírita de México, se recomienda que sean bajo medidas dentro del centro espírita, dado que son temas serios y en los cuales se tiene comunicaciones con espíritus, tanto que se encuentran en estados evolutivos primarios como con espíritus superiores. Entonces, con esta iniciativa vamos a ir definiendo los mediums, y al comprender que como el medium es medium por el simple hecho de que ya es una conciencia individual o un espíritu, quiere decir que la mediunidad no pertenece solamente a lo que es el espiritismo. La mediunidad, como mencionará más adelante Herculano Pires, y así lo mencionó el mismo Allan Kardec, la mediunidad es de todos los tiempos. Y aquí la vamos a definir en esta breve introducción sobre los mediums y la mediunidad, cómo es que se representó esa mediunidad a lo largo del proceso y del crecimiento intelecto-moral del hombre y la mujer desde que comenzó a ser un Homo sapiens sapiens. Entonces, antes de que pasemos a estos horizontes antropológicos, es esencial que comencemos a ver conceptos básicos para recordar lo que se vio durante el curso básico de espiritismo. El primero, bueno, vamos a tomar lo que es el fluido cósmico universal. El fluido cósmico universal, como bien comprendimos, es todo lo que rodea al universo. Es aquello que permite la creación de todos los cuerpos celestes, desde sus partes más energéticas hasta sus partes más densas. El fluido cósmico universal y con sus diferentes variaciones van a ir permitiendo que exista la vida tanto semimaterial o espiritual, como la vida material o como la conocemos y que se le conoce como mundo encarnado, ¿no? Entonces, el fluido cósmico universal es definido en la cuestión 27 del Libro de los Espíritus de la siguiente manera. Kardec pregunta, ¿habría así dos elementos generales del universo, a la materia y el espíritu? Y ahí responde el espíritu de la verdad, sí, y encima de todo Dios, el creador, el padre de todas las cosas. Esas tres cosas son el principio de todo lo que existe, la Trinidad universal. Pero al elemento material es preciso juntar el fluido cósmico universal, que desempeña un papel intermediario entre el espíritu y la materia. Esto nos da ya el primer énfasis y nos da el primer conocimiento positivo de cómo es que existe en sí la mediunidad. ¿Por qué cómo uno se puede comunicar con un plano que es distinto al de nosotros? ¿Por qué? Porque todo viene de un principio general, que es el fluido cósmico universal,
que cuando él se convierte en materia cósmica universal, va permitiendo las diferentes materializaciones y va modificándose hasta cierto punto de convertirse en materia densa. El fluido cósmico universal es claro que es una creación también de Dios, pero que permite la evolución de todas las especies y de todos los cuerpos celestes. ¿Por qué se menciona esto? Para que se comprenda que el espiritismo no se divide en teorías creacionistas y evolucionistas, sino que trae un conjunto y las fusiona para mencionarnos que sí, el principio supremo, la causa primera de todas las cosas, que es inteligente, o como lo llamamos Dios, crea un fluido cósmico universal que a su vez va evolucionándose con ese grande Big Bang y va creando los diferentes contextos, las estrellas, los cometas, los sistemas solares, las galaxias, los planetas, y eso va permitiendo que a su vez dentro de los planetas exista la capacidad de que puedan darse seres vivos. Herculano Pires en su libro Mediunidad, Vida y Comunicación explica que la mediunidad es el siguiente paso para la trascendentalidad del espíritu o del principio inteligente. Si bien ya se mencionó durante el curso básico de espiritismo que el principio inteligente tiene que ir pasando por los diferentes reinos, siendo que en el reino mineral adquiere su plasticidad fisiológica o periespiritual para posteriormente en su animidad vegetal, en el plano vegetal, adquiere ya en sí su carácter de ser vivo y comienza a tener cierto grado de inteligencia, así como comienza a adaptarse al medio material por medio de la respiración, del proceso de fotosíntesis, de la adquisición de los nutrientes por medio de la luz solar, entre otras características que le van permitiendo ir aprendiendo a lo largo de su evolución como especie. Posteriormente pasará a lo que sería el plano animal, que en el plano animal adquiere lo que sería la reproducción sexuada, el uso de los órganos, así como la búsqueda del alimento y obviamente se desarrolla el instinto, la inteligencia primaria que nos permite ir avanzando en lo que sería la evolución como seres perfectos. Posteriormente viene ya lo que es el mundo minal. El mundo minal es el que le da, como dice Kardec en obras póstumas, la conciencia individual. Ahí es cuando ya deja de existirse el principio inteligente para convertirse en espíritu y periespíritu. Espíritu, periespíritu son las dos partes que se mantienen unidas, o sea, el periespíritu sería la envoltura semimaterial que ayuda al espíritu a contactarse y a hacer frente a su contexto, sea en carácter de encarnado, o sea, cuando ya tiene un cuerpo físico y adquiere su posición de alma, o como desencarnado cuando ya está en el plano espiritual. Y toda esta creación se basa en lo que es el fluido cósmico universal. ¿Por qué? Porque hasta se nos dice dentro de las primeras páginas del libro de los espíritus que el espíritu no es que no sea material, sino que es una materia diferente a la que se conoce actualmente por el ser humano. Es materia quinta esenciada, porque como bien lo explica el espíritu de la verdad, si el espíritu no fuese nada, no podría existir. Entonces él es una materia quinta esenciada que proviene también del fluido cósmico universal y que se envuelve en una capa semimaterial que es el periespíritu. El periespíritu es una modificación a su vez más condensada del propio fluido cósmico universal que también a su vez se modifica aún más para que nosotros tengamos un cuerpo físico que es como el que tenemos ahora. Entonces aquí vamos mencionando cómo es que la mediunidad se puede dar. Hablamos ya entonces del fluido cósmico universal y hablamos del contexto tripartita del espíritu. Espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Entre otro punto importante, otra modificación que sufre el fluido cósmico universal es el principio vital. El principio vital, como se menciona en la cuestión 63 del libro de los espíritus, es el principio de la vida material y orgánica, cualquiera que le sea la fuente y que es común a todos los seres vivos, desde la planta hasta el hombre. Entonces, el fluido cósmico universal se modifica a tal punto que permite que llegue el fluido vital. El fluido vital es aquel que permite que que la materia consiga ser animada, o sea, que existan seres vivos. El fluido vital
surge en el plano vegetal, en el plano aminal y en el plano nominal para permitir la función e interacción de ese principio inteligente con el plano material. A su vez, podemos mencionar que dentro del principio vital y entre el espíritu y el cuerpo físico existe el periespíritu y por lo tanto debe existir un fluido que se llama fluido periespiritual o que también se considera o como lo considera Kardec como fluido espiritual que permite la interacción del fluido periespiritual con el espíritu y así como el fluido periespiritual con el principio vital, lo que daría que la comunicación mediúnica sería una interacción entre esos fluidos. Pero vamos a seguir entonces con esta explicación de lo que es esos principios básicos que nos van a ir ayudando a comprender cómo es que esas comunicaciones se fueron dando durante el desarrollo intelecto moral del ser humano, ¿no? Y entonces aquí ya comenzamos a comprender, entonces si ya se tenían los fenómenos mediúnicos desde antes, ¿por qué no se había conceptualizado? Aquí Herculano Pires nos menciona que existen dos conceptos importantes que uno puede definir para comprender por qué no se le podría denominar mediunidad a a los primeros desarrollos y comunicaciones de los espíritus con los vivos, con los famosos vivos, porque ellos tenían un cierto grado de conocimiento que era inferior al que a nosotros tenemos. Y ahí lo que Herculano Pires menciona es que a eso se le llama mediunismo. En sus palabras dice, el mediunismo son formas primitivas, empíricas de mediunidad, que fundamentan las creencias y religiones primitivas. Todas las formas de religiones primitivas sin desenvolvimiento cultural e intelectual se caracterizan por prácticas mágicas ligadas al mediunismo. Entonces, una vez que ya comprendimos que está en nuestra esencia, en nuestro organismo, por nuestra evolución, el poder comunicarnos con un plano semimaterial por el hecho de que es un conjunto de fluidos, fluido vital con fluido periespiritual o fluido espiritual, todos emanados de un principio básico que es el fluido cósmico universal, se comprende que desde que el hombre es hombre ya tiene la capacidad de comunicarse, pero no se le mencionaba como mediunidad, sino como mediunismo por el hecho de que como se tenía un grado de misticismo y en el cual esas prácticas se daban más por la cuestión de experiencias, pues no se podría considerar lo que ahora se llama como acto mediúnico o mediunidad, que lo que menciona Herculano Pires es influencia psíquica y afectiva que acontece de manera cíclica, capacidad estructurada y racional de comunicación con el plano espiritual. Esto nos va a ayudar para cuando comencemos a estudiar el libro de los medios a dividir en lo que es mediunismo y lo que es mediunidad. Mediunismo es cuando no se tiene la racionalidad o el positivismo necesario para comprender cómo es que las comunicaciones surgen. Pero cuando uno ya comienza a comprender, ok, ya entendí que el acto mediúnico se da por el fluido vital y el fluido espiritual que medium emana y al cual se enlaza con el espíritu desencarnado, y esos crean una interpenetración psíquica que ayuda a que este que no tiene un cuerpo material consiga comunicarse por medio de que si lo tiene, a eso se le llamará mediunidad. En cuanto que a las prácticas religiosas en las que se incluían símbolos, en las que se incluían ciertas rituales que a veces no adquieren un sentido racional, se les denominó como mediunismo o como prácticas mitológicas, mágicas o religiosas. Entonces, con base con esta breve introducción, vamos entonces a comprender cómo es que la mediunidad se fue desarrollando durante el tiempo. Y a esto vamos a hacer lo que sería la antropología del espíritu y nos basaremos en lo que es el libro de Herculano Pires que se llama El espíritu y el tiempo. Asimismo, haremos uso de un grande antropólogo llamado John Murphy que utilizó 5 horizontes culturales que dividieron a lo que fue las civilizaciones del hombre durante el tiempo. Asimismo, Ernesto Bozzano, en su libro Popoli Primitivi y Manifestaciones Supernormali, él también menciona estos horizontes que son la diferenciación de cómo el espíritu, conforme va avanzando y va comprendiendo su ser, va modificando su conocimiento sobre Dios,
su conocimiento sobre sí mismo y sobre cómo se puede comunicar con aquello que se le llamaba Dios, dioses o aquellos que ellos consideraban en un cierto grado superior. Los horizontes serán divididos entonces en 5. Será el horizonte tribal, el horizonte agrícola, el horizonte civilizado, el horizonte profético y el horizonte espiritual. En el horizonte tribal, o como se le menciona Herculano Pires, es mediunismo primitivo. En este mediunismo primitivo, a pesar de que los espíritus que van encarnando no tenían un conocimiento avanzado sobre la ciencia, sobre la religión o sobre la comprensión del mundo, tenían un mecanismo inherente de la creencia en algo divino, o sea, en algo más allá de lo que ellos propios podrían entender. Tenían ese contexto, los iba ayudando a que comprendieran ciertas cosas. Otro punto importante fue que grandes civilizaciones como los polinesios mencionaban que existía un grande éter o una forma misteriosa que permitía la creación de las cosas. A ellos eso le llamaron el mana y el orenda. Ese mana era lo que nosotros ahora con el espiritismo llamábamos de fluido cósmico universal. Entonces, este mana que está en todas partes y que permite las modificaciones, interactúa con todos los seres existentes. Ese mana, según los polinesios, se dividía en 3 grandes manas. El mana bajo, que ese mana bajo era aquel que se podía controlar como la densidad material, o sea, aquel que se representa en nuestro organismo humano, podríamos caracterizarlo como el principio vital, y todas las formas de la materia, los 4 estados en los que ya conocemos la materia, y esa interactuaba con un grado intermediario de mana que se llamaba mana media, y a lo que les mencionaban que era como la mente humana. Esa mente humana era como el intermediario entre la mana superior, que era el centro espiritual. Entonces, si nos vamos poco a poco comprendiendo desde la época de los polinesios, ellos ya mencionaban esos 3 grandes manas, que son los 3 grandes contextos o complejos en los que el espíritu se constituye, ¿no? El principio inteligente, que sería como el mana superior, el cuerpo intermediario o el que plasma la memoria por medio de que el espejo del propio espíritu, que es el mana medio, y el mana bajo, que es la parte condensada de ese éter o de ese grande campo. Entonces, estos pueblos primitivos tenían conocimientos basados totalmente en lo que ahora se estudia positivamente. Es claro que como ellos no podrían comprobar, se le daba un carácter místico. Asimismo, ellos comprendían, estos polinesios comprendían que los seres espirituales, por mencionarlos de alguna forma, podían comunicarse por medio del mana. O sea, ellos comprendían que existía la posibilidad del contacto con otros seres que no estaban de la misma semejanza corporal que ellos. Sin embargo, debido a su falta de desarrollo de conocimiento intelectual y a su conocimiento experimental, pues todo lo que ellos aprendían le daban un carácter antropológico, o sea, daba lo que lo que se denomina en esos horizontes como antropomorfismo, y esto comenzaba a adquirir caracteres animistas, o sea, el animismo que viene del propio ser de aquel que es alma o espíritu encarnado, y por lo tanto perdía un poco la esencia objetiva por el hecho de que pues en esas épocas en las que nos encontrábamos pues lo comprendíamos con base en nuestros sentidos y en lo poco que sabíamos. Y este tipo de adoración comenzó en sus inicios por medio de lo que lo que el propio ser humano podía ver. Comenzaron con la litolatría, que fue lo que es la adoración de las piedras. Empezaron a adorar piedras, a darle cierto sentido divino, para posteriormente pasar a lo que sería la fitolatría, que es a la adoración de los vegetales, para después conseguir modificarlos para lo que sería la solatría, que sería la adoración de los animales, y poco a poco se va a ir modificando estas adoraciones iniciales sobre lo que nos rodea,
sobre cuestiones antropomórficas, a tal punto de que podemos encontrar en los dioses egipcios una mezcla de dioses que tienen cuerpos humanos, cabezas de animales o viceversa. Y esto va permitiendo que comience a existir lo que sería la mitología o el politeísmo. Este horizonte primitivo termina para darle apertura a lo que sería el horizonte agrícola. Este horizonte agrícola trae un antropomorfismo exacerbado y obviamente que los cultos ancestrales se basaban en un carácter anímico. ¿Qué es lo que acontece con la mediunidad y lo que acontece con la concepción del ser y de Dios y del universo? Pues como comienzan a existir los pueblos sedentarios, los pueblos agrícolas, que comienzan a tener una vida tribal, una vida social, comienzan a existir lo que sería la domesticación de animales, el uso de herramientas, la creación de riqueza, y eso va permitiendo que se envuelva los contextos divinos y la comunicación de los espíritus con un carácter de la naturaleza. O sea, si antes ya se tenía la adoración por los animales, ahora se trae a la madre tierra, al Padre Cielo, que empieza a tener ese carácter familiar. Una vez que se conglomera comunidades y que la familia es el primer grupo social, pues empieza a darle una característica divina sobre la familia, la madre naturaleza o el Padre Cielo. Entonces este horizonte agrícola va comenzando a tener con esa cuestión de personalizar con la naturaleza, o como lo menciona Herculano Pires, como fetichismo. Después se viene lo que sería la fusión de la experiencia con la imaginación. ¿Por qué acontece esto? Porque una vez que comienzan a existir una sociedad o una comunidad, el hombre comienza a pensar en colectivo y comienza a darle una idealización diferente a lo que estaba conociendo y aquello que le parecía místico. Entonces comienza a mezclar no solamente ya la parte de la experiencia, sino su imaginación, que le ha ayudado a domesticar animales, que le ha ayudado a aprender, que lo ha ayudado a desarrollarse política y socialmente, y va permitiendo que ese contexto divino pues se vaya modificando. Asimismo, comienzan a tener dioses que tienen a ver con las actividades que realizan más que con lo que ven. Por ejemplo, Osiris, que es considerada como diosa o dios de la fecundación, y que ese va a dar un característico inicial con formas morales, con formas amorosas, que lo que menciona Herculano Pires va comenzándose a asemejar a las características que Cristo traería una vez que viene a la tierra. Asimismo, el hombre y la mujer de esas épocas comienzan a ver más allá de lo que la tierra les provee, o sea, comienzan a ver sobre el universo, los cuerpos celestes, y ahí comienza a darse lo que serían los dioses cósmicos, como Saturno, Júpiter de los romanos, Apolo y muchos otros dioses que les dan el carácter de cósmico. Asimismo, estos dioses o semidioses comienzan comienzan a tener una forma más antropológica que el horizonte anterior, porque comienzan a tener historias en las cuales los mismos dioses encarnan o durante un periodo de tiempo utilizan un cuerpo para convivir con los seres humanos y posteriormente regresan a lo que sería su cielo, su paraíso, su Olimpo. Entonces estos dioses ya comienzan a tener un grado más de familiaridad, comienzan a estar más cerca de ellos y a parecerse mucho más con los hombres y las mujeres. Eso ayuda a que comiencen a existir los famosos dioses familiares. Entre los dioses familiares el más conocido era Pitágoras. Pitágoras fue reconocido como un mismo hijo de Apolo. Era un dios que todo el mundo conocía y sabía que existía. Es como si el mismo dios Apolo hubiese encarnado en tan sublime pensador que tenía tanto para donar a esa época de la humanidad. Entonces aquí ya comienza a bajar esa divinidad para comenzar a comprenderlo de que existe una intención o un objetivo de que nosotros también tenemos algo de divino, y esto va comenzando a desarrollarse dentro del contexto y del pensamiento de los diferentes pueblos primitivos. Comienza entonces a
inhibirse el contexto de dioses animales como los dioses egipcios y comienza a verse la Trinidad familiar o la famosa Trinidad, Madre, Padre e Hijo. Entonces, Madre es el que me da el cuerpo material, la Madre Tierra, el Padre es el que me da la parte espiritual y el Hijo, que somos nosotros, el hombre creado, que nos va a permitir convivir y obviamente disfrutar de lo que madre y padre nos daban, ¿no? Entonces estas semejanzas ya comienzan a darle una estructura a cómo se puede ya entender la comunicación con los espíritus que antes fueron considerados como dioses de la naturaleza y que en este horizonte comienzan a verse como dioses y semidioses y que después vendría lo que sería el horizonte civilizado, o sea, comienza a estructurarse aún más el pensamiento del ser humano y por lo tanto va a traer una forma de mediunismo diferente, que sería el mediunismo oracular. El oráculo comienza a mostrar que existe la capacidad de comunicarnos con los dioses, ¿por medio de quién? De un medium que no era considerado medium, sino que un oráculo. Entonces aquí, en su carácter civilizado, los pueblos de esa época van trayendo lo que serían los estados teológicos. Estos estados teológicos que a la fecha aún siguen influenciando de una manera tan preponderante que se le ha dividido entre el clero y el Estado. ¿Cuánto tiempo el clero ha tenido influencia sobre la política y cómo ha controlado a los pueblos? Pues proviene de este horizonte civilizado en el cual comienzan a existir grandes movimientos políticos y democráticos, pudiendo destacar principalmente a los persas, a los griegos y a los romanos, y sobre todo a la Grecia antigua, que nos va mostrando esa grande civilización, ese grande espíritu de democracia, de convivencia con la comunidad, pero siempre respetando a los dioses. Lo que el oráculo decía era la influencia que tenía la política y en los movimientos sobre la guerra que ese pueblo tenía. Entonces, esto da una característica muy importante y pudiendo destacar a dos grandes ciudades tales como Atenas y Esparta, en cuanto que una mostraba el carácter dominador, el carácter de la fuerza estructurada de la comunidad, y mientras que la otra mostraba el crecimiento espiritual y el crecimiento intelectual dentro de una misma sociedad. Y ahí se hace la grande división de clero y Estado, pero en ese horizonte se da lo que sería el Olimpo y la República. El Senado de la República controlaba la vida de los hombres, en cuanto que el Olimpo decidía la vida de los espíritus, ¿no? Entonces, esta capacidad de espíritu civilizado va ayudando a que el contexto espiritual se vaya adquiriendo una énfasis más estructurada. Comienzan a formularse conceptos abstractos sobre la existencia del ser, pudiendo mencionar a los presocráticos, obviamente a Sócrates, sus discípulos y posteriormente a los neoplatónicos, que van a ir construyendo dentro de ese medianismo oracular una forma más estructurada y más racional de lo que era la comprensión de la comunicación con los espíritus, de la vida más allá de la muerte y obviamente de la concepción de lo que eran los dioses. Si bien Sócrates mostraba el respeto por los dioses, él en la mayoría de los textos, obviamente escritos por Platón, se muestra que él menciona constantemente Dios. Y esta forma de modificación de pensamiento estructurado va mostrando que no hay un contexto de varios dioses, sino que va a comenzarse a unificar en un solo principio supremo y que existe una posibilidad de semidioses o otros seres que ayudan al crecimiento o a evolución de la humanidad en sí. Entonces, en este punto llega algo exacto que sería la individualización de la mediunidad o el mediunismo oracular. A pesar de que el medium no era respetado como medium en sí, el oráculo, que tendría que establecerse específicamente en un lugar, él comenzaba a tener ya un contacto con los dioses y esto ya les daba una cercanía aún mayor que el horizonte anterior sobre la posibilidad de comunicarnos con el famoso plano espiritual. Si bien no se mantuvo una individualización total, porque el oráculo prácticamente perdía toda su personalidad para entregarse a los dioses, y obviamente existen casos tanto de hombres como mujeres que eran totalmente entregados a los sacerdotes para que pudieran realizar
pues obviamente sus labores como oráculo. Sin embargo, este dará el siguiente paso para el horizonte profético, que ese traerá una individualización aún mayor por el hecho de que los profetas comienzan a vivir con los hombres, aquellos que eran enviados por el mismo Dios para poder evangelizar o obviamente ayudar a la humanidad a su crecimiento. Esto va a dar también, este horizonte también va a recibir la influencia de los grandes arquetipos colectivos que, como lo mencionaba Carl Gustav Jung, que en todas las comunidades existe esas reminiscencias culturales sobre ciertos factos que ayudarán al crecimiento posterior de las personas que seguirán más adelante. Y estos grandes arquetipos universales pues será el diluvio universal y sobre todo la llegada del Hijo de Dios. En este horizonte se comienza a expandir con grandes espíritus que vienen a encarnar la llegada de aquel que vendría a modificar el contexto y el conocimiento sobre las cosas y sobre el mundo. Pero antes de que él llegara, entra lo que sería el horizonte profético o, como también se le conoce, el mediunismo bíblico. Este mediunismo bíblico, como ya lo mencionamos, traería esencia de la individualidad del medium. Los profetas, que son más que grandes mediums con una ostensividad mediúnica, comenzarían a modificar el contexto de la existencia del ser más allá de la materia y obviamente de la existencia de un solo Dios. Y no nos podemos especificar a lo que sería el pueblo hebreo, que es conocido como el pueblo escogido de Occidente, que traería el contexto del monoteísmo, o sea, la existencia de un solo Dios, y obviamente podemos destacar a los grandes mediums como Abraham, como Moisés, y también fuera de los hebreos podemos mencionar a Zoroastro por parte de los persas, que también van a ir comenzar a hablar sobre la vida espiritual y a la comunicación con Dios. Entonces aquí en este horizonte ya se va especificando la aceptación del monoteísmo y obviamente comienza una influencia moral ya derivada del horizonte civilizado por el hecho de que, bueno, las grandes repúblicas, principalmente la Grecia antigua y la romana, comienzan a tener factores políticos y sociales, creando senados, creando leyes que permitan la buena convivencia o la sana convivencia entre las personas, pues este también sería adicionado a el mediunismo bíblico que traerá de la parte espiritual cuestiones éticas y morales. La primera grande psicografía se podría mencionar el decálogo realizado por Moisés. Entonces, estas dos grandes partes, tanto la política humana como la política divina, o la ética humana y la ética divina, van a comenzarse a mezclar en este horizonte, permitiendo que exista una modificación en la comprensión sobre lo que es la comunicación entre los seres, ¿no? Asimismo, la ligación entre el Dios individual y el Dios humano da la oportunidad de comprender que también nosotros tenemos la capacidad de ser divinos. Y esto se ve reflejado obviamente en la figura del profeta, porque el profeta, sobre todo, como lo menciona Herculano Pires, es biológico, o sea, tiene un cuerpo físico igual que nosotros, es social, o sea, los mismos profetas tienen familia y forman parte de una sociedad, pero también son comunicadores del plano espiritual como santos, o se les consideraba como partes espíritus, o sea, sabían que ellos irían al famoso paraíso. Entonces, esta individualización mediúnica y el que la humanidad comenzase a ver que existía entre ellos, humanos encarnados, personas que también podrían ser considerados como dioses, les permite al hombre a sentirse como un dios. Y esto ya le da una falta de intermediación entre Dios y el hombre. Si bien ellos se sentían que no eran capaces de comunicarse con lo divino solamente por medio de los oráculos, en esta etapa ya comienza a tenerse quebrándose ese tabú que ya no se sustenta más. Todo bien hasta aquí. Si quieren, si hay dudas, puedo también dar una parada. Bueno, me gustaría también parar ya terminando lo que serían los otros dos horizontes el último horizonte que nos hace falta.
para pasar, bueno, a lo que sería el cristianismo y el espiritismo. Si hay dudas, pueden con gusto mencionar. Bien, entonces una vez que viene el horizonte bíblico, pasa el cristianismo, llega el cristianismo, se reencarna el Hijo de Dios, por mencionarlo en esa época, se menciona que viene el Hijo de Dios y Él viene a traer una modificación total. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, Él muestra para sus apóstoles, no solamente los apóstoles directos, o sea, los 12 apóstoles que Él seleccionó, sino a los 70 que lo siguieron durante toda su transcurrido en esta encarnación, cómo las lenguas de fuego o la mediunidad era capaz de llegar a todos los seres. O sea, todos éramos capaces de profetizar, por decirlo así. Entonces el hombre supera las condiciones de su propia humanidad y comienza a sentirse como un dios hombre, o como lo mencionaría Friedrich Nietzsche más adelante, como un superhombre, aquel que es capaz de modificar su propio contexto porque también es divino. Entonces, los espíritus ya no son más espíritus, los dioses ya no son más dioses, los semidioses ya no son más semidioses, los profetas ya no son más profetas, sino que son hombres y mujeres. Entonces, esto le da un aterrizaje mucho mayor en ese cristianismo primitivo para comprender que esa distancia entre los espíritus y el hombre ya se nivela a tal punto de entender que realmente son las mismas personas que están encarnadas cuanto desencarnadas. Entonces aquí ya comienza en este horizonte espiritual, que es el horizonte en el que actualmente nos encontramos, el desarrollo de la fe racional. Aquí ya no comienza a existir el mediunismo, y es por eso que Herculano Pires coloca mediunidad positiva, o sea, aquello que fue místico, que fue mágico, que tuvo un carácter de religión en los horizontes anteriores, aquí ya viene a una comprobación positiva de los factos. El hombre creció en su raciocinio y en su moralidad para comprender lo que Kardec mencionaría de fe racional. Entonces este desarrollo nos da otro punto más importante. Ya no solamente el Dios no solamente se refleja en la naturaleza, no es una piedra, no es flor, no es animal y no es hombre. Ya no se ve a un Dios como naturaleza o como un cuerpo celeste, se le comprende como una causa primera. Y la pregunta número 1 del libro de los espíritus, como lo vimos, nos muestra cómo ese antropomorfismo ya no se presenta más en este horizonte espiritual, ya se muestra al Dios como un qué y no como un quién. Entonces esto le da un contexto mucho más amplio a aquello que creó el universo, porque ya no se le ve como algo, como un viejo con barba parecido a Zeus, sino que se le ve como un contexto mucho más amplio. Asimismo, el hombre se comprende como inteligencia infinita, y este le permite verse como un ser inmortal, más allá de lo que, de lo que su propia humanidad le presenta. Entonces esto va dando un contexto mucho más coherente, y eso le permite que comprenda que la comunicación entre los espíritus y los encarnados se puede dar de una manera tan fácil, tan flexible, que se asemeja a la comunicación que constantemente se tiene entre encarnados. Entonces, este horizonte espiritual se caracteriza obviamente por el cristianismo y el espiritismo. El cristianismo y el espiritismo, explicado por León Denis en el libro Después de la muerte, y obviamente siguiendo la línea del libro de Herculano Pires, El espíritu y el tiempo, nos va mostrando otra cuestión importante. Si bien los egipcios, si bien los pitagóricos, los socráticos y hasta mismo el cristianismo primitivo se mostraba de una cuestión esotérica, o sea, había un grupo de seleccionados que aprendían las doctrinas y a las cuales se les enseñaba la profundidad, así como en el cristianismo existía el exoterismo y el esoterismo, o sea, conocimientos que eran mostrados para el público en general y conocimientos que eran guardados para los elegidos. El espiritismo muestra el exoterismo. Es momento de comunicar el conocimiento
que todos somos capaces de comprender por el hecho de que ya hemos pasado por los diferentes horizontes en donde se va comprendiendo que en todo momento nosotros ya tuvimos algún tipo de conocimiento sobre el plano espiritual, sobre nuestra inmortalidad del alma y obviamente sobre el conocimiento de Dios. Entonces aquí también se adiciona no solamente la cuestión del conocimiento racional, sino también se le muestra una parte dual del Dios. El Dios no solamente ya será un castigador, no solamente será amoroso, sino que también será caritativo, y nos mostrará que su inteligencia y nuestra inteligencia emana principalmente de él. Entonces, los dioses de los hombres y de los santos comienzan a verse como un solo Dios y como una parte evolutiva. Entonces se racionaliza el culto y esto nos trae, es por eso que se mencionó durante el curso básico, que el espiritismo no tomaría o la adquiriría la palabra religión, sino que se convertiría en una doctrina filosófica de carácter moral y científica. ¿Por qué? Porque adquiere esa racionalización. Asimismo, va quitando lo que es la parte del mediunismo, o sea, todos esos símbolos, todos esos rituales que ya no se sustentan más porque el hombre raciocinó sobre lo que realmente era importante, sobre la esencia de del acto mediúnico, sobre la esencia del conocimiento racional. Y esto, bueno, obviamente si se va a la parte del judaísmo, del cristianismo y el espiritismo, pues se va quitando específicamente en la parte católica los famosos sacramentos. Los sacramentos que nos muestran símbolos de evolución del ser durante su encarnación. En el espiritismo ya no maneja lo que sería el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio por medio de la iglesia, y se quita esos símbolos que, bueno, ya no representan más por la fe racional lo que se representaba en esos rituales. Entonces aquí Cristo nos ofrece un nuevo modelo y un nuevo orden, y Él va siendo el que siembra al espíritu de la verdad y el espíritu de la verdad el que lo propaga. Aquí se nos muestra también otro punto importante. Si bien se conocía en el horizonte profético y en cierto punto en el cristianismo primitivo a Cristo como un salvador, el espiritismo y el horizonte espiritual nos viene a traer a Cristo como un maestro. Ya no es aquel que nos salvó, que se crucificó por nosotros. Él se crucificó sí por nosotros, pero para enseñarnos el camino que debemos nosotros recorrer para conseguir nuestra perfección. Entonces, el Cristo, que era un hijo de Dios, nos trae ahora en el espiritismo, o el Cristo, hijo de Dios, igual que nosotros, hijos de Dios, es que precisamos seguir al hermano más viejo, al hermano más experimentado, que es Jesús. Aquí, si gustan, podemos parar a algunas dudas que se vayan teniendo. No sé si está quedando claro. Entonces aquí el punto es la comprensión de que la mediunidad siempre estuvo presente, y la comprensión de todo lo que se menciona en el libro de los espíritus ya se tenía desde los inicios del hombre. El espiritismo solamente vino a traer a la luz de la razón, como lo menciona Kardec, todo aquello que ya se había mencionado por medio de otros grandes filósofos, de otros grandes pensadores, de otros grandes avatares de las diferentes religiones occidentales y orientales. Entonces, después de que comprendimos esa antropología del espíritu, ahora sí podemos irnos al concepto de la mediunidad en sí. La mediunidad, basado en el libro En los dominios de la mediunidad, psicografiado por Chico Javier y dictado por André Luis, se nos menciona lo siguiente. Cada uno posee el campo de tensión electromagnética que le es propio, en el tenor de la fuerza gravitacional en que se equilibra, y cada alma se envuelve en el círculo de fuerzas vivas
que le transpiran del hálito mental, en la esfera de criaturas a que se imanta en obediencia a sus necesidades de ajuste o crecimiento. Entonces aquí se nos va mencionando que la mediunidad pues nos va a ayudar a ligarnos no solamente con espíritus buenos, sino con espíritus que se asemejen a nuestras imperfecciones y a nuestros defectos. Entonces, esto va a hacernos comprender que dependerá de nosotros qué tipo de sintonía o padrón vibratorio vamos a tener con aquellos hermanos desencarnados o en estado semimaterial, y que todo esto se basará obviamente con la cuestión psicoafectiva, o sea, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Asimismo, Herculano Pires adiciona a este concepto de sintonía y vibración que esa sintonía y vibración o la mediunidad no es un tipo específico de energía, sino que se procesa por medio de energías espirituales y materiales, el acto mediúnico. Si bien mencionamos al inicio que existían diferentes modificaciones del fluido cósmico universal, en el acto mediúnico esas energías se mezclan para poder realizar lo que sería el acto mediúnico, o sea, es la interpenetración psíquica, el medium, por medio de su perispíritu, que emancipa su alma, como se mencionó en el libro de los espíritus en el curso, que se emancipa y existe una interpenetración fisiológica periespiritual, así como existe una interpenetración psíquica, o sea, el espíritu desencarnado transmite pensamientos de carga afectiva e intelectual, y el medium las recibe para posteriormente, una vez que se juntó el periespíritu y el perispíritu del desencarnado con el perispíritu del encarnado, él consiga llevar esa comunicación al cuerpo físico y comunicar lo que el medium está percibiendo de manera extrasensorial. Asimismo, Kardec nos menciona en el libro de los mediums, en el capítulo 18, para que un espíritu pueda comunicarse es necesario entre él y el medium relación fluídica que no se establece siempre instantáneamente. No es sino a medida que la facultad se desarrolla que el medium la adquiere. Aquí Kardec nos hace la unión del comentario de André Luis con el comentario de Herculano Pires. Si bien existe esa capacidad de comunicación con los espíritus, esta no se dará si no existe la sintonía y el padrón vibratorio. O sea, si el medium no entrena, si el medium no expande o da una plasticidad a su mediunidad, no podrá recibir comunicaciones de todos los espíritus, o hasta cierto punto no podrá dar las comunicaciones de una manera tan eficiente como aquel que ya se educó y que ya estudió y que ya practicó la forma de realizar las comunicaciones. Asimismo, un ejemplo que se nos da para la comprensión de la mediunidad se encuentra en el libro de Herculano Pires, que es Vida, Comunicación, Mediunidad, Vida y Comunicación, que dice, la incorporación o psicofonía es la interpenetración psíquica que se realiza por medio de la unión eléctrica periespiritual entre el medium y el espíritu, o sea, una asimilación de vibraciones. El espíritu se liga a las sensaciones de la vida terrena, o sea, el desencarnado siente hasta cierto punto como si estuviera en la carne, pero no siente el peso de la misma, en cuanto que el medium siente la sutilidad espiritual, o sea, consigue desprenderse del cuerpo físico sin perder su esencia y su parte carnal, o sea, sin desprenderse totalmente. Y aquí, posterior a este concepto de interpenetración psíquica, nos viene a mostrar Herminio Miranda algo que se mencionaba al inicio del concepto de medium y mediunidad en sí. O sea, en el principio en el que Kardec comenzaba a codificar la doctrina, otros grandes investigadores, tanto psiquiatras como fisiólogos como psicólogos, pues mencionaban a la mediunidad como un estado patológico, o un estado que venía de algún trastorno psíquico, y el cual derivaba de ese trastorno psíquico esas famosas alucinaciones o estados mórbidos. Y a lo que Herminio Miranda en su libro Diversidad de los Carismas menciona, la mediunidad no es una enfermedad ni inicio de desajuste mental o emocional, es una afinación especial de sensibilidad.
Como en la música, solamente funciona de manera satisfactoria el instrumento que no presenta golpes, cuerdas rotas o desafinadas. Entonces aquí se nos muestra que si bien la mediunidad en sus inicios positivos, o sea, en ese horizonte espiritual, fue identificado con los estados mórbicos en las famosas histéricas, esta también se presentaba en mediums o en subjects que no mostraban algún tipo de patología tanto fisiológica como psíquica. Y aquí se nos adiciona nuevamente la esencia de la educación. La mediunidad está para educarse. Una vez que todos somos mediums, entonces nuestra esencia, una vez que nuestra mediunidad está aflorando, comienza su ostensividad, pues es importante que la empecemos a educar para que no seamos un instrumento desafinado que solamente traiga comunicaciones deficientes o desequilibradas. Asimismo, Miranda adiciona, la conciencia individual o espíritu tiene la mediunidad tiene la mediunidad, sin embargo, mismo de la llave clasificatoria, tiene sus matices y peculiaridades individuales. Si bien se nos muestra que el positivismo lo que quiere traernos es que existan categorías exactas que definan las experiencias que se están viviendo, en la mediunidad se ven características individuales hasta en la misma categoría. Por ejemplo, un medium psicofónico puede llegar a ser tanto consciente como inconsciente, como semiconsciente, como puede también llegar a expresar de una manera tan muy fuerte o muy sutil la comunicación que está dando. Algunos medios tendrán la capacidad de clarividencia telepática, en cuanto que otros tendrán solamente la telepatía, en cuanto que otros solamente reciben la comunicación una vez que el espíritu se encuentra físicamente. Y todos podrían tener el mismo tipo de mediunidad. Entonces, esta mediunidad, si bien el libro de los mediums nos abre las puertas a la comprensión con un sistema categorial bien definido, pues se nos da una especificación de que no podemos decir exactamente cómo la mediunidad se va a presentar en cada uno de las personas que tienen una mediunidad ostensiva. Y entonces lo que deriva es que la educación mediúnica, o lo que traería el libro de los mediums, que tiende a ver con cómo ir comprendiendo nuestra mediunidad y cómo comenzar a practicarla, es la educación o desarrollo de la mediunidad, es el conjunto de acciones educativas dirigidas para el ejercicio correcto de la misma. Estas acciones están formadas de cursos de estudio y educación mediúnica y en los trabajos de larga duración de los grupos mediúnicos existentes en las casas espíritas. Entonces aquí es importante que se comprenda que esa educación mediúnica parte también del presupuesto de la parte teórica, de comprender positivamente qué es lo que está pasando cuando uno da una comunicación. Porque como vimos al inicio, si no se sabe y se cae en contextos místicos o mágicos, sin saber lo que se está realizando, pues estaríamos regresando al mediunismo en vez de la comprensión de nuestra mediunidad. Entonces aquí se nos hace el énfasis de obviamente estudiar y comprender cómo el acto mediúnico se da y claro está que como mencionamos al inicio, llevarlo a la práctica para saber qué tipo de mediunidad es la que está más desarrollada en nosotros o obviamente en las personas que recibimos en los centros espíritas. La formación de buenos mediums espíritas no solo cuenta con los esfuerzos del propio candidato de la tarea, mas exige segura ostentación doctrinaria y ejemplos de moralidad cristiana de los orientadores de los centros espíritas. Aquí se nos vuelve a hacer énfasis sobre la cuestión moral. Si mencionamos que el espiritismo es una doctrina que tiene una cuestión filosófica, científica y moral, es claro que la parte moral tanto del medium como de aquellos que lo están ayudando a educarse o a comprender su mediunidad, pues tiene que haber una parte evangélica, una parte ética y una parte que ayude a la comprensión moral de lo que significa la mediunidad. Y bueno, por último, la parte final de esta parte de la mediunidad está lo que son las famosas reuniones mediúnicas. Las reuniones mediúnicas, basadas en el capítulo 29 del libro de los mediums, se han dividido en tres. Las sesiones frívolas, que son sesiones en las cuales se toma la pura curiosidad de conocer o de comunicarse con el plano espiritual
sin algún tipo de objetivo, ya sea de objetivo de esclarecimiento u objetivo de ayudar o asistencia a espíritus desencarnados en estados de desequilibrio. Asimismo existen las experimentales, que estas fueron las que se desarrollaron en el espiritismo inicial y en el espiritismo clásico, que era conocer el plano espiritual. Grandes científicos y grandes filósofos de todas partes del mundo investigaron eh, eh, el contexto trascendental del ser en su cuestión espiritual, cómo es que era posible la comunicación, las famosas materializaciones, el conocimiento del ectoplasma, las comunicaciones inteligentes, las comunicaciones entre espíritus vivos, las comunicaciones entre los muertos, entre otras cuestiones y importantes que trajeron una estructura del espiritismo para el siglo XXI de una manera más solventada. Asimismo vienen las prácticas instructivas o las sesiones mediúnicas instructivas, que son las que actualmente se practican en su grande mayoría, que son de asistencia y de esclarecimiento. A veces se tienen sesiones mediúnicas que ayudan a los famosos sesiones desobsesivas o sesiones en las cuales los miembros de un grupo que están estudiando cierta parte en específico son esclarecidos por medio de la espiritualidad amiga que los dirige hacia ese estudio que están realizando. Entonces, aquí es importante que se vaya comprendiendo cómo el desarrollo de la mediunidad nos viene a traer el contexto racional. Y esto que el curso que se quiso dar, que se está dando en este curso básico, es la comprensión racional y moral de lo que es el espiritismo, y obviamente comprender que es una evolución progresiva que el ser humano ha estado sufriendo durante sus encarnaciones. Bien, aquí las preguntas, ¿cómo uno se puede dar cuenta que tiene mediunidad? Es como mencionamos al inicio, como Kardec dice en el libro de los mediums, que solamente experimentando se puede comprobar qué grado de mediunidad o intensidad se tiene. También mencionamos la importancia de que se realice esa práctica mediúnica en centros o lugares donde ya se tenga un cierto conocimiento de que exista una persona capaz de darle una estructura a esas prácticas, debido a que, como bien sabemos, que el plano espiritual está, está caracterizado por los mismos espíritus que están en la carne. Por lo tanto, podremos encontrar espíritus que ya se dedican al bien, como espíritus que están aún en vías de desarrollo, de crecimiento, y aún tienen ignorancia e irresponsabilidad sobre sus actos. Entonces, para no arriesgarse, pues se recomienda mucho ese estudio o esa práctica experimental dentro de casas o centros espíritas. Bien, esto sería lo que sería nuestra parte de medium, nuestra clase de mediums. No sé si se tengan más dudas, aún tenemos un poco más de minutos. Si se quiere preguntar algo sobre el tema de lo que hemos visto, este, pues podemos ayudarles a responder. ¿Un espírita es necesariamente cristiano? Esa pregunta es muy importante. Si bien se utiliza el cristianismo y el evangelio para muchas cuestiones por el hecho de que eh, Cristo trajo al mundo el conocimiento moral y espiritual de una manera sencilla y muy detallada, puede existir espíritas que tengan algún otro tipo de religión o de algún tipo de práctica espiritual. Pueden existir espíritas judíos, espíritas cristianos, espíritas budistas, espíritas brahmanistas, por el hecho de que como el espiritismo en su esencia no es una religión, pues el espiritismo no va a ir en contra ni de las ideologías religiosas ni de las ideologías filosóficas. Entonces sí se puede tener un espírita que no sea cristiano. Es claro que como los 5 libros básicos del espiritismo, en su tercer libro, que es el Evangelio, pues trae ese carácter judio-cristiano y que obviamente enlaza totalmente a esa religión. Sin embargo, se puede realizar prácticas budistas, prácticas brahmanistas y seguir estudiando el espiritismo. Eh, Creo que
voy a guardar un minuto más y ya si no hay más dudas, bueno, daremos por cerrado nuestra sesión pidiéndole nuevamente disculpas por iniciar tarde. Eh, y bueno, también recordándoles que el próximo jueves sería la última clase del curso básico por medio de nuestro hermano Marx. Bien, creo que no hay dudas. Entonces, agradecemos mucho su, su atención. Espero que haya sido esclarecedora para ustedes esta sesión. Y bueno, les deseamos mucha luz y mucha paz.